Para Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, miércoles 12 de febrero, Día de la Juventud. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Y en este Día de la Juventud hemos invitado a un jovencito para hablar sobre economía, para hablar sobre política, sobre Venezuela en general. Se trata de un chamo, Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. ¿Cómo está, Luis Vicente? Bien, vale. Bienvenido. Muchas gracias por eso de chamo. Alguna vez nos fuimos. Claro, por lo menos sabemos de qué va. Así es, sabemos de qué se trata. Nuestro invitado, Luis Vicente León, economista, presidente de Data Análisis. Por cierto que ayer hablamos sobre el Día de la Juventud, de modo que hoy no lo vamos a hacer. Ayer, con Carlitos Rodríguez, nuestro compañero de todos los martes, estuvimos hablando sobre la batalla de la Victoria, el papel de los seminaristas que fueron reclutados por José Félix Rivas y llevados hasta la Victoria para derrotar al ejército español. Bueno, Carlos proponía y propone que rescatemos la ciudadanía venezolana, rescate los nombres de esos caraqueños, de esos muchachos seminaristas que fueron hasta la Victoria a combatir y triunfaron. Él dice que incluso de los españoles que vinieron a fundar a Caracas, que vinieron desde el interior, de otras partes del país, bueno, están los nombres, existen los nombres de esos españoles. No tenemos, según Carlos, los nombres de esos seminaristas que fueron a combatir en la Victoria. Hay que rescatarlo, comparto esa idea. Hoy vamos a hablar, amigos y amigas, sin embargo, de economía y un poquito de política, tal vez un poquito menos de política que economía, con nuestro invitado que es experto en economía y experto en investigación de la opinión de la sociedad. En primer lugar, Luis Vicente, ¿cuál es el estado real de la economía venezolana? Hemos escuchado año tras año el presidente Maduro, este es el año del despegue económico, se habló de los 5 motores, ahora se habla de las 7 T, de las 7 transformaciones. Hay desde el discurso oficial una visión, si se quiere, optimista, esperanzadora de la economía, mientras que uno ve que vienen noticias del exterior diciendo, por ejemplo, desde la FAO, que en Venezuela existen 5 millones de personas pasando hambre, que se dice que el riesgo país en Venezuela más que se duplicó y que Venezuela se encuentra entre los últimos países, o mejor dicho, entre los primeros países en riesgo país. ¿Cuál es la realidad de la economía venezolana desde tu visión? Sí, mira, yo creo que es muy difícil entender el proceso económico en Venezuela si no vas un poquito para atrás y entiendes que entre el año 2013 y el año 2020 tuvimos una caída de casi 75% en el Producto Interno Bruto, en la producción de todos los bienes y servicios en el país. O sea, la economía es ahora la cuarta parte de lo que fue. Claro, entonces tú tienes ahí un primer elemento. No importa lo que haya pasado entre el 20 y el 24 o principio del 25, tú no has resuelto ese problema. Es decir, tú puedes haber crecido en los últimos años, como en efecto hemos crecido en términos de PIB y en términos de actividad y en términos de consumo. Hay una mejora en la economía venezolana recientemente, pero es una mejora que no resuelve el problema. Porque para ponerte un ejemplo numérico, si tú caíste 75% entre el 2013 y el 2020, quiere decir que tú eras 100 y quedaste en 25. Para que tú puedas recuperar lo que tú eras, para ir, sí, ni siquiera para mejorar con respecto al 2013, que tampoco es que era estelar, sí, pero para poder regresar, tú tendrías que cuadruplicar la producción. Es un crecimiento de 400%. Entonces, cuando tú hablas de crecer 10, de crecer 9, de crecer 3, de crecer 5, es un crecimiento ínfimo. Son crecimientos. Y hay que darle las gracias a Dios que estamos creciendo, porque siempre es mejor pararte en el 31 de diciembre y decir, voy para arriba, que sea 3, 4, 5%, que pararte como en el año 2013, 14, 15, 16, etcétera, que te parabas al fin del año, que ya la estabas pasando mal y lo mirabas para adelante y mirabas para abajo. Bueno, obviamente que
que mirar para arriba es mejor que mirar para abajo. Obvio. Es decir, es un elemento básico. Pero no es verdad que tú resolviste el problema. Tú mejoraste, pero sigues en terapia intensiva. ¿Cuáles son las causas que nos han llevado a esa terapia intensiva? Yo diría que hay muchas, como todos los fenómenos económicos, es multifactorial, no podemos decir que hay una sola cosa que lo explica. Por supuesto, en el análisis más cotidiano, en el análisis más simplista, mucha gente te puede decir, eso es culpa de... Por La ejemplo, política pública. el modelo económico de Venezuela, antes del año 2020, era sin duda una de las razones fundamentales de ese deterioro. O sea, cuando tú vas a la economía y desarrollas un proceso de control de precios, de control de cambio, de hostilidad frente al sector privado, de expropiaciones, intervenciones, etc. Si tú miras la economía, los economistas tienen pocas cosas en las que están de acuerdo. Porque Keynes, que era uno de los grandes economistas, decía que si tú reúnes 3 economistas vas a tener 4 opiniones distintas. Sí. O sea, los economistas nunca se ponen de acuerdo en muchas cosas. Cuando tú dices nunca se ponen, parece que o te excluyes. Pues me meto. Keynes decía que eran 4, 2 de él. Solo de él. Sí, porque además no es verdad que tú siempre estás de acuerdo, incluso con las cosas que tú has comulgado. Tú te das cuenta en la evolución del tiempo, en los momentos diferentes, en los países distintos. Te das cuenta de que no todo lo que tú piensas o has pensado o has aprendido funciona siempre o funciona en todos los países. Es decir, hay procesos muy volátiles, distintos. Entonces tienes que adaptarte a lo que es la realidad del momento, la realidad del país y la realidad de la gente. Pero a lo que voy es que una de las pocas cosas donde hoy la ciencia económica ha avanzado mucho es en entender que los controles de precios y los controles de cambio no solamente no resuelven el problema, sino que lo empeoran. Ahí el mundo está hoy mucho más de acuerdo. Porque claro, si tú se lo preguntabas a mi mamá, te decía, bueno, hay inflación, eso quiere decir que el portugués de la esquina está subiendo los precios y lo único que le falta es un gobierno fuerte que sea capaz de controlar los precios y impedir. Esa era su visión, digamos, simplista de la vida cotidiana. Pero la verdad es que cuando tú miras lo que ha ocurrido alrededor de los controles de precios o de los controles de cambio en Venezuela y en el mundo, lo que tú te das cuenta es que en todos los procesos de control de precios lo que hemos tenido es las grandes crisis o las peores crisis inflacionarias de Venezuela, y eso es muy parejo en el resto del mundo. Y cuando vemos los grandes controles de cambio, vamos a controlar el cambio porque se está devaluando. Nunca ha habido más devaluación que cuando existen controles de cambio. Es decir, porque el control de cambio es ficticio. Tú controlas el cambio y dices, la moneda vale tanto. Pero eso no es verdad en la vida cotidiana. En la vida cotidiana lo que termina ocurriendo es que si yo necesito comprarte tu carro, no importa cuál sea el control que haya establecido el gobierno, tú me vas a decir cuánto cuesta. Y me lo vas a decir en función de si hay carros o no hay carros en el mercado. Si no hay carros, si yo no consigo productos, si no hay oferta, tú subes el precio. Entonces, ¿qué me importa que tú fijaste el tipo de cambio si al final tú vas entonces a incrementar los precios en bolívares para poder obtener lo que en dólares tú crees que vale tu carro? Ahora fíjate, un detalle, tengo la impresión que falta en esa ecuación que tú dibujas, el tema de la congelación de los precios, de los salarios. Ayer teníamos como invitado en nuestro programa un dirigente sindical, José Vicente Rivero, de una central que se denomina Alianza Sindical Independiente. No sé si tú llegaste a conocer al Chino Navarro, seguramente lo conociste. Él dice que efectivamente se ha notado un ligero crecimiento económico que no ha tenido expresión en el salario, en el cambio de las condiciones socioeconómicas de la clase trabajadora. Te pregunto, en ese nuevo modelo que rige desde 2020 para acá, que tú sientes que ha habido un cambio para favorecer el crecimiento económico, ¿por qué el tema salarial
no se ha resuelto? ¿Por qué los trabajadores no han podido verse beneficiados de ese presunto crecimiento o real Sí. o real crecimiento? A ver, la economía crece, pero de nuevo, si tú creces sobre una base apenas del 25% de lo que eres, la capacidad que tú tienes para incorporar, para incluir de nuevo a toda la sociedad es muy baja. O sea, tú mejoraste, sí, contra el foso en el que tú quedaste después de esos 7 años de crisis perversa. Es decir, tú mejoraste. Y Mosca, sí mejoraste en términos de ingresos también. No es verdad que no ha habido ninguna mejora en términos de ingresos. Lo que pasa es que la mejora no ha sido suficiente ni ha resuelto los problemas de los trabajadores, ni su calidad de vida, ni su capacidad de compra, de manera de poder cubrir sus necesidades. Pero es mejor, vamos a estar claros. Comparte con el año 2018. Sí. Busca el salario en 2 niveles. Una señora de trabajo doméstico en la ciudad de Caracas en el año 2018, el equivalente a su salario en un mes era entre 15 y 20 dólares en el mes. El equivalente a 20 dólares al mes era el salario de esa señora. Esa señora prácticamente estaba trabajando en las casas para poder comer y tener un techo, porque era un esclavo prácticamente en el año 2018. Eso hoy no pasa. O sea, si tú lo miras, vamos a ver cuánto cobra una señora de servicio en la ciudad de Caracas por día hoy. Si yo no sé en el interior, porque el interior obviamente tiene pagos menores, etcétera, pero en Caracas una señora de servicio te gana 15, 20, 25 dólares diarios hoy para poder hacer, sin duda. O sea, cuando tú lo miras desde el punto de vista de los salarios que pueden tener algunos incluso trabajadores formales del sector formal, que pueden tener un ingreso de 300, 150, 200 dólares de ingresos. No estoy hablando de salarios. Sí, no salarios. Estoy hablando de ingresos. Es verdad que una señora de servicio que trabaja 6 días a la semana a 25 dólares gana más. Es decir, ese proceso tiene una distorsión. Qué bueno. Ahora, pero si tú vas al doctor, te va a pasar lo mismo. El médico en el año 2018 cobraba 5 dólares por una consulta, el equivalente a 5 dólares por una consulta. Por eso, fíjate, en el año 2018 se graduaron en la Escuela Vargas 90 médicos en Venezuela. Y de eso no quedó prácticamente nada. Se fueron fueron todos. ¿Por qué? Bueno, porque si tú te tienes que matar trabajando, estudiando, en una carrera tan compleja, tan difícil y tan retadora, y tú al final terminabas cobrando 5 dólares por una consulta, es decir, que además te daba un salario mensual también muy bajo, ¿qué pasaba? Bueno, que la gente decía, yo no estoy en disposición de trabajar aquí. Hoy, una consulta médica en la ciudad de Caracas cuesta entre 50 y 100 dólares consulta. Entre 50 y 100 dólares la consulta. Otra vez, puede ser un poco más bajo en el interior del país. Pero estoy hablando de Caracas, de 50 a 100 dólares la consulta. Si tú miras, además, cuánto es los costos laborales en las empresas, cuánto es la partida de costos laborales en dólares, la partida de costos laborales es la partida que más creció porcentualmente en la empresa privada venezolana. No en el gobierno, en la empresa privada venezolana. ¿Eso qué quiere decir? Que hay del otro lado de los costos laborales gente, por lo tanto hay un incremento en el ingreso. El problema no es ese. Bien bueno que hace la distinción entre el ingreso y el salario. El ingreso, porque Venezuela está completamente dessalarizada. ¿Por qué se dessalarizó el ingreso de los trabajadores? Por la ley de trabajo. Bueno, por el impacto que tendría la hiperinflación, en los salarios, que obligaría a tener un incremento de tus costos acumulados por vía de la ley de trabajo, que te obliga a calcular retroactividad en ese proceso. Simplemente, como tú tuviste un proceso hiperinflacionario, los ingresos que requieren los trabajadores hoy se dispararon de manera exponencial. Pero claro, el problema no es que tú le puedas pagar a tu trabajador un ingreso que le dé por lo menos para comer o para vivir. Pero si tú haces eso hoy, resulta que tú impactas hacia atrás todas las prestaciones por retroactividad. Yo no estoy hablando de la justicia del proceso, estoy hablando de la capacidad de hacer. Míralo de esta manera.
Si yo hace 10 años tenía este trabajador y yo le cobré a mis clientes, yo incorporé el costo laboral de ese trabajador, lo incorporé al precio de venta para poder pagarlo. Pues si yo no lo traslado, ¿quién lo paga? ¿Cómo lo pago? O sea, no tiene sentido si no está trasladado. Ahora, cuando yo lo trasladé, él costaba 100 bolívares, 1000 bolívares, lo que tú quieras. O sea, pero resulta que yo hoy, al incrementar tu salario, yo eché para atrás completo toda la prestación. No hay nadie en el sector, ni público ni privado, que pudiera haber acumulado las prestaciones sociales de esos trabajadores alrededor de un proceso hiperinflacionario. Se lo fulminó. Todos los ahorros, los fondos, todo eso está pulverizado por la hiperinflación. Entonces, ¿quién lo va? ¿Cómo lo pagas? Es decir, yo no estoy diciendo que el trabajador no tenga derecho a ser protegido. Lo que te estoy diciendo es que la hiperinflación con el proceso retroactivo, esa combinación hizo que se pulverizaran los ahorros para poder pagarte y además que bloquee completamente la capacidad de incrementar salarial. Ahora, eso tampoco quiere decir que los ingresos no se desplazaron. No se desplazaron los salarios, pero no es verdad que los trabajadores están trabajando al mismo nivel que estaban trabajando en el año 2018. Porque, a ver, si tú consigues trabajadores que estén trabajando por el mismo ingreso que trabajaban en el 18, yo los quiero todos para mi empresa. Por favor, mándamelos que yo los quiero todos, porque es un regalo. Sí, no es verdad. Lo que pasó es que tú empezaste a construir un Frankenstein en términos de ingresos. Tú construiste un Frankenstein que está compuesto por el salario, que no se mueve. Sí. Y no se mueve porque no se mueve con los temas retroactivos en hiperinflación, y porque si los mueves, colapsas todo el sistema económico. Y el segundo es, pero tú sí mueves los bonos, los bonos que no tienen impacto salarial, las estadísticas que no tienen impacto salarial, los bonos afuera, o sea, las comisiones, etcétera. Todo eso se ha movido, porque si no la gente no pudiera comer. O sea, si fuera cierto que la población venezolana vive con el salario mínimo, a ver, yo te reto a que yo te deje en Altagracia, Orituco o en Parapara y Ortiz con el salario mínimo un mes. A ver qué consigo cuando te vaya a buscar. Este informe de la FAO que dice que en Venezuela hay alrededor de unos, no recuerdo si eran 4 millones o 5 millones de personas pasando hambre, ¿eso es confiable? Bueno, yo no conozco el estudio con detalle, por lo tanto no lo puedo validar, pero sí te puedo decir que en efecto cerca de 8.800.000 venezolanos están en lo que nosotros llamamos el estrato E, que es el estrato más pobre. 8.800.000. O sea, el estrato E. Y el otro es el estrato D, que tampoco que están bollantes. O sea, si tú sumas la población que tiene problemas para cubrir sus canastas alimentarias o sus canastas de, digamos, porque el alimento no es lo único que necesita el hombre. O sea, también tiene educación, transporte, medicina, vivienda, medicamentos, etcétera. O sea, si tú agarras la cobertura solo alimentaria, en efecto, hay muchos millones de personas que no tienen ingresos suficientes para poder cubrir la canasta alimentaria de costumbre o la canasta alimentaria teórica en Venezuela. Eso es verdad. Ahora, que eso no quiere decir que se están muriendo de hambre, porque la canasta teórica lo que dice es todo lo que tú necesitas para tener una alimentación balanceada, completamente balanceada. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Lo que termina ocurriendo es que la población rebalancea su canasta de alimentación, se llena con algunos productos más baratos y eso, bueno, al final tú lo miras en algunos índices de desnutrición, que no significa, la gente cree que cuando hablamos de desnutrición es que está viendo una gente raquítica y flaquita, no al revés. Tú puedes tener desnutrición en alguien que tiene una panza de este tamaño, porque al final en su vida lo que hace es comer carbohidratos que son más baratos, o fritos, etcétera, o fritos además, refritos y refritos, y ese proceso pues obviamente tiene un problema crítico de afectación sobre la población. Mira, Luis Vicente, de verdad que muchos temas que me gustaría tocar contigo sobre economía, me gustaría hablar sobre las relaciones con Estados Unidos y el gobierno de Trump, pero también quiero hablar de política contigo y tenemos entendido que tienes que irte
Sí, mucho antes de que lamentablemente habitualmente como terminemos el directorio. programa. Así que bueno, vamos a tener que pasar al tema político de una vez, porque son las 2:17 y vamos a estar como a las 2:30, 2:35. Me gustaría saber, vienen elecciones mandatadas por la Constitución, pero adelantadas en la convocatoria oficial para el mes de abril. ¿Cuál es el estado de la opinión nacional respecto a estos procesos electorales luego de aquella experiencia tan trágica del 28 de julio? Mira, lo primero que creo que es importante es entender que no existe homogeneidad en Venezuela, prácticamente en nada en este momento. Cuando nosotros hablamos del venezolano, eso es un chiste, porque ¿de qué venezolano me estás hablando? Me estás hablando del venezolano que llega a un restaurante de lujo una noche en una camioneta de lujo y se baja a comer y a tomar, etcétera, en ese restaurante sin límite y que lo puede pagar en Moca. Algunos de ellos completamente lícitos en sus negocios, en su éxito empresarial. Otros no. Unos bandidos que se robaron los reales. Es decir, los dos coinciden a lo mejor en el restaurante y en el gusto del carro. Los hábitos. Sí, pero bueno, hay un venezolano que puede hacer eso todos los días. Es más, no solo que lo que es la minoría. Que lo hace, claro que es una minoría, pero hay venezolanos que hacen eso. Y está el parquero que le recibe el carro. Cuando tú me hablas del venezolano, ¿de cuál de los dos me estás hablando? Es decir, me estás hablando del venezolano. Porque además tú puedes decir, bueno, no, te estoy hablando del parquero, porque los otros son poquiticos. No, pero es que el parquero también tiene una diferencia fundamental con el maestro. El maestro tiene una diferencia que está pasando trabajo también porque su ingreso no le alcanza para cubrir las canastas en su alimento, pero entonces después vamos al ingeniero. Es decir, y después del ingeniero vamos a los chicos que están en lo que llamamos la economía emergente, que ganan mucho más que un profesional, nunca pasaron por la universidad. Pero ese estrato emergente es muchos muy jóvenes que han aprendido a hacer dinero de una sociedad muy compleja. Lo hacen, por ejemplo, importando mercancías, importando a veces con impuestos, a veces sin impuestos. Que operan, por ejemplo, en una computadora y venden sus servicios como maquila a empresas extranjeras que les pagan en dólares porque ellos se han hecho súper expertos en el manejo de una computadora porque hacían Minecraft o no sé qué, los juegos, que por cierto, uno a su hijo le decía, yo por lo menos a los míos los tenía coquinados, no se pueden pasar todo el día en una computadora, se van a atrofiar. Resulta que son muchachos que yo creía que se iban a atrofiar, son los tipos que manejan las computadoras como los dioses y que venden sus servicios incluso para probar juegos de video y que les pagan una fortuna, o sea, les pagan una fortuna a programar, o sea, en dólares, se lo pagan en dólares. Entonces, claro, cuando tú miras eso, tú dices, bueno, ¿de qué venezolano me estás hablando? Porque todo es una gama gigante de acción. Y vemos que eso también es así en los sectores. Y eso también es así en las regiones. Porque no es lo mismo la población en Caracas que la población en el interior. Bueno, pero fíjate, qué bueno que haces esa aclaratoria, porque precisamente de lo que se trata es de que, como tú eres presidente de una firma muy prestigiosa de encuestas, bueno, determinar la sociedad venezolana en su conjunto si tiene una inclinación mayoritaria hacia la participación electoral o no, si la población mayoritaria de Venezuela tiene esperanzas de que aquí se produzca un cambio por vías distintas a las electorales, en fin. ¿Han estudios recientes que ustedes hayan podido realizar y que pueda darnos a conocer algún resultado de eso? Sin duda, claro. Nosotros exploramos, aunque tú no tienes un venezolano, si tienes el estudio de los diferentes segmentos o clusters, que tú puedes ir sumando donde tú vas revisando básicamente sus opiniones, pero además también tienes promedios nacionales globales, claro. Porque al final el número de votantes es un número global, y el porcentaje que eso representa sobre el total de los votantes potenciales es un porcentaje que puedo calcular. Bueno, la primera cosa es decirte que la población venezolana está completamente fracturada sobre el tema electoral. Nunca habíamos visto una fractura tan grande. Sí, obviamente venimos de un evento como el evento presidencial que genera mucho ruido, porque el evento presidencial no resolvió ninguno de los problemas para los que se plantea.
el evento electoral se planteaba desde el gobierno como un mecanismo para legitimar a la revolución, legitimar electoralmente al gobierno, legitimar a Maduro, etc. Y desde el punto de vista de la oposición se planteó la participación electoral para provocar un cambio de gobierno, un cambio fundamental. Pacífico. Yo ni siquiera, claro, además electoral, yo no voy a analizar el evento del 28 de julio. Primero, porque ya estaba hiper analizado y todo el mundo sabe lo que ahí pasó. Pero además, porque tampoco es tan fácil hacerlo. La gente cree que es que tú puedes decir lo que te da la gana y no necesariamente puedes decir lo que te da la gana. Entonces, quitándome ese proceso, ese problema de encima, porque ustedes saben además completamente y perfectamente todo lo que pasó, ¿sí? Lo que es verdad es que Maduro tiene problemas para legitimarse con esa elección, porque ni a nivel internacional ni a nivel interno se logró legitimar al gobierno a través de la elección, y por otro lado la oposición no fue capaz de provocar ese cambio. Bueno, pues aquí viene el debate, porque además todos son sensibles y además están los bots y los grupos que te mandan a atacar, porque tú no puedes decir nada que no sea lo que ellos te dicen que tienes que decir, de los dos lados, por cierto. Es decir, porque Venezuela está llena de los radicales de un lado y del otro, que además se tocan, porque los radicalismos siempre se tocan la cola. Pero bueno, más allá de eso, lo que es verdad es que ninguno de los dos lo logró. O sea, no importa que te puedes parar de cabeza y decir que tú ganaste, pero si tú eso no lo puedes concretar en un cambio, tu objetivo no fue logrado, o por lo menos por ahora no ha sido logrado. Ahora, la pregunta es, ¿eso cómo afecta la disposición de participación? Bueno, hay mucha gente que te va a decir, ¿para qué voy a votar? Si es que ese voto no se traduce, por cualquier razón, no se traduce en el objetivo concreto que yo me he planteado. Entonces, bueno, tú pierdes ahí una parte del interés de la participación electoral. Pero además, tienes que sumar a eso que incluso antes de saber cuáles eran las elecciones que se iban a convocar, incluso antes de la elección que se iba a convocar, ya, por ejemplo, una parte de la oposición institucional dirigida o liderizada por los líderes como María Corina Machado, como Edmundo González, etc., ya habían dicho que no se podía participar. Sin embargo, sin saber si era la regional, la municipal, la nacional, ya había un concepto que yo respeto, no comparto, pero respeto. O sea, yo no participo porque hasta que no se resuelva el problema anterior, bueno, tiene un punto, sí, claro que tiene un punto. A lo mejor podemos debatir sobre si eso es útil o no, o si es más útil que no hacerlo. Yo en lo particular voy a votar en todos los procesos electorales y no voy a dejar de participar, pero yo entiendo que el voto es un derecho personalísimo, que además tú decides lo que tú quieres hacer, yo no soy tú. Por lo tanto, yo te estoy hablando de lo que yo hago, yo voto, pero entiendo que existen debates sobre ese proceso. Fíjate un detalle que comentaba yo esta mañana con algunos amigos, y es que Edmundo González Urrutia, candidato presidencial para las elecciones del 28 de julio, fue apoyado por 3 tarjetas electorales: la tarjeta de la MUD, la tarjeta de Un Nuevo Tiempo y la tarjeta del Movimiento Progresista de Venezuela, el MPV. Bueno, 2 de esos partidos, Un Nuevo Tiempo y el MPV, decidieron formalmente participar en ese proceso. Y otras organizaciones políticas que son parte de la plataforma unitaria están debatiendo y en buena medida inclinados a participar. Eso es solo un pedazo del problema, o de la solución del problema. Porque la participación depende de varios factores. La primera, importante, es que obviamente primero hay un desánimo natural, pero también hay un grupo de gente que quiere votar. O sea, tú tienes que respetar la disposición de voto del venezolano. Yo respeto la disposición de quien dice que no va a votar, te la respeto, pero tú tienes que respetar a la población que siente que ella tiene que votar, porque no quiere dejar de expresar su opinión, porque no quiere regalar básicamente, y porque quiere además ver la elección como un mecanismo de resistencia. Hay gente que siente que votar es un mecanismo de resistir, independientemente de lo que pase como resultado, o lo que haya pasado en el pasado. Tú estás poniendo en aprietos también a tu adversario. Si tú eres una gran mayoría que se muestra, siempre lo estás obligando a hacer cosas que son visibles. Porque cuando tú dices que no vas a votar y te vas a abstener y te vas a quedar en tu casa rascándote la barriga,
tú paraste la resistencia. Porque la resistencia no es abstenerte, la abstención es pasiva, la votación es activa. Yo no te estoy diciendo con eso que porque tú votes va a pasar lo que tú quieres. Pero lo que sí te estoy diciendo es que si no votas, sí está clarito lo que va a pasar. La abstención desmoviliza. Absolutamente, es un proceso desmovilizante. Pero bueno, de nuevo, yo respeto ese proceso, pero en el respeto de ese proceso es muy importante entender que está el grupo de gente que te va a llamar a la abstención, por lo tanto vamos a perder una parte de los electores que van a seguir el llamado abstencionista, y el segundo, que también es verdad, no es solo la decisión de los partidos, no es solo el hecho de que MPB o que Un Nuevo Tiempo, Rosales, etcétera, decida que va a participar en las elecciones de Asamblea Nacional y de Gobernación, sino que se lo dejen participar, que puedan participar, porque una cosa es que ellos digan que van. Ahora, la pregunta es, ¿esa tarjeta va a estar habilitada para que puedan participar? Y luego si el Consejo Nacional Electoral va a decir los resultados correctos. Pero incluso sin llegar ahí, lo primero es, ¿están esas tarjetas o van a estar esas tarjetas habilitadas y disponibles? Porque puede ser que sí o puede ser que no. Segundo, van a poder ellos proponer una lista unitaria, perfecta, de candidatos, además de los candidatos que consideren convenientes, mayoría, o eso no va a pasar, porque vas a tener un grupo importante de esos actores invalidados o ilegitimados. Tenemos que ver cómo corre todo esto, apenas estamos comenzando. Así es. ¿Tú qué le recomendarías a los partidos políticos? Unirse y participar. Y luego, en la medida en que se vayan presentando las barreras, los problemas que se van a presentar, vas luchando y resistiendo y buscando la defensa de tus derechos. Para defender los derechos hay que ejecutar la acción que quieres defender. Tú no defiendes derechos sin ejecutarlo. Por lo tanto, yo que soy un alérgico a esto, tengo que decirte que tú tienes que estar ahí, definir un objetivo que tiene que ser siempre electoral, que tienes que ir a ese proceso y luego tienes que ir luchando para concretar no solo, primero tu derecho a votar y después tu derecho a que se respete el voto que hiciste. Pero ese es un derecho que solo respetas, pero aunque solo defiendes cuando lo ejercites. ¿Qué le pedirías tú al Consejo Nacional Electoral? Que permita básicamente la participación máxima de la población para no matar la vía electoral como única vía de lucha por el cambio. Es decir, el Consejo Nacional Electoral tiene que ser el garante del voto, el garante del derecho a votar, pero también el garante de que ese voto se respete. Por lo tanto, creo que es muy importante que rescate esa confianza que los venezolanos tienen en sus instituciones. ¿Es recomendable e imaginable un cambio en el actual Consejo Nacional Electoral? Siempre puede pasar, no sé si va a ocurrir o no. ¿Pero tú lo recomendarías al gobierno? Por definición va a cambiar porque, por ejemplo, uno de los miembros ya no está, que es Juan Carlos del Pino, que no está en Venezuela. Pero se puede sustituir por su sustituto. Todas esas cosas pueden pasar, pero yo creo que siempre existen los espacios para provocar cambios. Yo sí creo que en una situación como esta, en una situación donde se ha perdido tanto la conexión institucional, sería interesante que se pudiera plantear una negociación en la que se presenten nuevos actores. Yo creo en los nuevos actores desde todas las perspectivas. Creo en los nuevos actores desde la perspectiva de los candidatos. Yo creo que se tiene que presentar gente nueva, gente respetable, gente que pueda motivar de nuevo a la población, que siente que vale la pena participar. ¿El liderazgo político está demolido por la historia venezolana? Yo bromeando le digo a mis alumnos que la participación política en Venezuela es como un trapiche, o sea que lo que deja normalmente después. Por ejemplo, de María Corina Machado, que protagonizó un liderazgo indiscutible en este proceso del 28 de julio, el hecho de que no se haya concretado la toma del poder por parte de Edmundo González Urrutia y la oposición, eso ha debilitado, ha mermado el liderazgo de María Corina. Lo tenemos que esperar. Es decir, estos procesos necesitan recorrer algo del tiempo. No es posible mirarlo ahorita mismo. Estamos muy cerca del proceso electoral. La gente da también. En el tiempo lo que sí está demostrado es que si tú no produces eso que tú prometiste, lo más probable es que tú pierdas conexión y que tengas que buscar nuevos cambios o nuevas alternativas
hacia el futuro para poder volver a conectar a la población. No cumplir una promesa, no importa cuál sea la razón, siempre te afecta en términos de conexión popular. Luis Vicente, estoy muy agradecido de tu presencia el día de hoy. De verdad que me hubiera gustado leer infinidad de comentarios, de preguntas que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100 y de todas las redes sociales de Radio Rumbo, pero desgraciadamente hoy tenemos que concluir el programa mucho antes de lo previsto. Nuestro invitado tiene compromiso y hemos aceptado, por supuesto, porque es muy valiosa su presencia en nuestro programa. Así que bueno, amigos, lamento muchísimo tener que despedir a toda nuestra audiencia, pero esperemos que para el futuro Luis Vicente nos complazca con una nueva entrevista. Estoy seguro que nuestra audiencia, muy motivada como está, mandando mensajes, preguntas, comentarios, bueno, repetirá su participación y tú podrás responder a esas inquietudes. Será un placer, con muchísimo gusto y muchísimas gracias por la invitación. Bien, muchísimas gracias, Luis Vicente. Amigos, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora, en la que trabajamos para ustedes desde la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles de Miss Lara, la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos Marco Rivera y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todas y todos muy buenas tardes.